En caso de suceder un accidente en personal de salud, no exprimir la herida, lavar con abundante agua y jabón, contactar a infectología urgente, tomar muestras de sangre para serología VIH, hepatitis B y C, esto en la persona y en la fuente, en el paciente. Evaluar la necesidad de profilaxis post-exposición y dar apoyo psicológico, porque a veces la gente se sataniza. Entonces, muy importante, aviso inmediato si sucede el accidente. Y en los centros hospitalarios donde ustedes vayan a trabajar, averigüen siempre si tienen el kit de emergencia hospitalario, ¿verdad? Porque estos accidentes suceden en las madrugadas, en la mañana. Entonces, las medidas preventivas en personal a riesgo sexual. Si el riesgo es sexual, se recomienda la monogamia, una sola pareja y que esté sana, ¿verdad? Usar preservativos, evitar contacto anal y orogenital, tener mucho cuidado, hacer sexo seguro, conocer a su pareja, saber que no tiene factores de riesgo para VIH y que es negativo para VIH. Riesgo transfusional, uso de material desechable, serología a los donantes de sangre y usar donantes que no sean de grupos de riesgo. Al personal médico y paramédico, bueno, debe usar guantes en algunas situaciones. Ya lo vamos a ver cuáles. Tapabocas, lentes o visera, batas de precaución, material desechable y usar profilaxis post-exposición si ha sufrido un accidente. Y la transmisión vertical de la madre al niño, que ya le dije, muy exitosa, ¿verdad? Profilaxis con drogas antirretrovirales al momento de diagnosticar el VIH en la embarazada y se comienza lo más pronto posible, cesárea, intervención cesárea y prohibir la lactancia materna. Esto ha llevado a un éxito en prácticamente casi eliminar la posibilidad de transmisión al bebé, menos del 2%. Entonces, esto ya lo vimos, vamos a avanzar. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todo paciente debe ser tratado como si estuviera infectado con el VIH o con otros patógenos transmitidos por la sangre. ¿Para qué? Para que el personal de salud se cuide y no tenga pues el descuido de pincharse, de usar el material que tenga que usar en prevención. Es decir, muy importante esto, que consideremos que todo paciente que nosotros estamos manejando, que vamos a operar, que vamos a atender, está contaminado por el VIH y entonces nos cuidamos. Y estas son las precauciones universales que le dije, ¿ves? Uso de guantes. ¿Cuándo? Por eso le digo que los guantes en la atención del paciente con VIH no es en todas las situaciones, es en algunas situaciones. Cuando vamos a manipular sangre u otros líquidos del paciente, por ejemplo, le vamos a pinchar una vena para extracción de sangre, allí nos colocamos guantes, o si vamos a manejar otros líquidos, los cirujanos, por ejemplo. Cuando vamos a realizar procedimientos invasivos, extracción de sangre, flebotomías, etcétera. Cuando vamos a manipular pacientes con la piel no intacta, es decir, que tengan dermatitis, úlceras, hay que ponerse guantes. El lavado de las manos es importante antes y después de atender a los pacientes. Y en tercer lugar, tomar medidas especiales para evitar accidentes causados por agujas, escal y otros instrumentos cortantes durante y después del procedimiento. No encapuchar la aguja una vez utilizada y eliminar los objetos cortantes o punzantes, agujas, bisturí, en envases resistentes para que el personal de limpieza, ¿verdad?, no tenga acceso a ellos y que se vaya a pinchar, etcétera, y a contaminar. A ese envase resistente se le debe adicionar, a ese material resistente, que puede ser plástico, se le debe echar una solución de hipoclorito de sodio, ¿verdad?, que ayude pues a eliminar el virus. En esta lámina tenemos, ¿verdad?, unos residentes de cirugía en nuestro hospital, usando unos lentes protectores. Si cada persona de salud debe tener unos lentes protectores cuando va a trabajar con pacientes, sean VIH o no. Recuérdense el enunciado de la OMS. Un gorro, un tapaboca y una bata de protección y guantes. A continuación, vamos a ver rápidamente que si sabemos que el paciente es VIH y vamos a trabajar con él,
entonces se debe usar doble guante o guantes antipinchazos, si los hubiese en el centro donde ustedes trabajan. Y esta es la manera como se producen los accidentes laborales más frecuentemente cuando el médico o la enfermera tratan de encapuchar la aguja en la tapa, ¿verdad? Y más si lo hacen apurados y rápidos, se pinchan. Este es el accidente más frecuente. Por lo tanto, ojo, eviten hacer eso. Si lo quieren hacer, háganlo de esta manera, pescando, como si estuvieran pescando, ¿verdad? La tapa. Cuidado, deben cuidarse. Ok, todavía nos falta la epidemiología de esta enfermedad bien larga. Así que ahora vamos a hablar un poco del VIH en el mundo, en Latinoamérica y en el estado Bolívar, pues hacía abuelo arrasante. En este mapa mundi tenemos las personas que vivían con VIH en el mundo. Fíjense, un total de casi 38 millones, 37,9 millones de personas con VIH en el mundo, la mayoría en rojo aquí, en el África subsahariana, 20,6 millones. Casi 6 millones en el sudeste asiático, 1,9 millones en América Latina, 1,7 millones en Europa, y en Estados Unidos 2,2 millones. Entonces hay en el África del norte 5 millones. Entonces vean que mayormente está concentrado en África subsahariana y en el sudeste asiático. Sin embargo, en todo el mundo hay VIH. Y estas son las últimas cifras que la ONU-SIDA tiene en su página web. Las bajé esta mañana, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a ver. Hoja informativa de estadísticas mundiales sobre el VIH. Vean, ellos dicen que al cierre de junio del 2020, estas son las últimas cifras, junio del 2020, habían 26 millones de personas que tenían acceso a terapia antirretroviral, o sea, en tratamiento. Habían 38 millones de personas que vivían con VIH en el mundo. Esto era al cierre del 2019, 38 millones. 1,7 millones de personas se contaminaron el año 2019. 690,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el VIH, con el SIDA. 75 millones, digamos que 80 millones, vean que el rango es hasta 100 millones, pueden ser 90 millones, 80 millones de personas han contraído la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia, es decir, desde junio de 1981 al cierre del 2019, alrededor de 80 millones de personas o 90 millones de personas se han infectado con el VIH. Y han muerto de esos 80 o 90 millones, 32,7 millones a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. Esas son las cifras más recientes. Entonces acá vemos que en el año 2019, 38 millones de personas vivían con el VIH, de los cuales 36 millones eran adultos y 1,8 millones eran niños hasta menores de 14 años. De ellos, el 81% de las personas que viven con el VIH o que vivían con el VIH en este momento conocía su estado serológico y alrededor de 7 millones de personas no sabían que tenían VIH. Nuevas infecciones por VIH. Entonces, desde el pico alcanzado en 1998, las infecciones por el VIH, las nuevas, se han reducido, vean, en 40%. Esto es un éxito. Revisando yo esta clase, actualizando esta clase, me di cuenta de algo y dije, oye, ¿cómo se ha avanzado en VIH? Y de verdad me emociona bastante porque he seguido las enfermedades desde agosto de 1981, porque cuando estaba haciendo una pasantía en Estados Unidos, en un hospital norteamericano, pues a ese hospital llegó el primer paciente con VIH de ese hospital, que era un chileno homosexual que murió por SIDA. Entonces, desde allí, pues he venido observando lo que ha pasado con esta enfermedad, pues y es uno de los pacientes más frecuentes que yo manejo, infección por el VIH. Entonces, vean que las nuevas infecciones se han reducido en un 40%. En el 2019, como lo habíamos dicho antes, se produjeron 1.700.000 nuevas infecciones
en comparación a 2.8 millones el año 98. Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH descendieron alrededor de un 23%, desde 2.1 millones hasta 1.7 millones en el 2019. Esto es desde el 2010. Y desde el 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron mucho más, 52%, desde 310,000 niños contaminados hasta 150,000. Esto hay que llevarlo a cero con el protocolo de prevención vertical. Y las muertes relacionadas con el SIDA, desde el pico alcanzado en el 2004, los casos de muerte relacionadas con el SIDA se han reducido en más del 60%, otro éxito. En el 2019, alrededor de 690,000 personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. Y anteriormente, ¿ves?, morían 1.700.000 el año 2004 y 1.1 millón el año 2010. Y entonces, vean acá, 690,000 el 2019. Vean el descenso de las muertes. La mortalidad por el SIDA ha disminuido en 39% desde el año 2010. Otro éxito. Disminución en la transmisión y disminución en la mortalidad. Ok, vamos a hablar un poquito de Venezuela y vamos a ver qué pasa con el Estado Bolívar en algún aspecto, porque los datos son incompletos. El primer caso de SIDA en Venezuela se diagnosticó en 1982. Debemos partir con esta premisa. Hay un subregistro en el reporte de los casos. Hay un subregistro. Para el año 1997 se tenían registrados 7.024 casos. Para el 99, 8.037 casos. Y desde el 1997 al 2011 se tenían reunido 113.033 casos. Pero partiendo de que hay un subregistro de casos. Ya vamos a ir viendo varias cosas diferentes. Fíjense, esta es de las pocas cosas claras que hay en el país, que el Ministerio de Salud tiene un poco claro. En Venezuela se diagnosticó el primer caso de VIH-Sida del año 82, notificándose hasta el año 2009 aproximadamente 89,000, que son estos casos que están acá, de 89,875 casos. Son aproximaciones porque a pesar que la notificación de los casos es obligatoria, desde el año 87, los datos aportados por las coordinaciones regionales presentan su registro por diferentes razones. Entonces vean que en esta casuística, que es una de las pocas sólidas que hay, es apenas hasta el 2009. Entonces mayormente eran hombres, ¿ves? 66.960 eran hombres, 22,000 mujeres. Y fíjense cuántos pacientes estaban en terapia antirretroviral. 32,000 apenas, de los cuales 28,000 eran del Ministerio del Poder Popular para la Salud, o sea, del programa VIH, y 3.600 del Seguro Social. Muy poco para ese momento. Bueno, y esto es de acuerdo a los grupos etarios que mayormente, ¿verdad?, de 30 a 34 años era donde mayor estaban diagnosticados, pues, o más o menos alrededor de estas edades, de mayores de 20 años y hasta 44 años. Y en los otros grupos etarios en menor proporción. Esto rápidamente lo que quiero que vean es casos nuevos reportados según entidad federal. Quiero que nos ubiquemos. Bolívar, ¿ves? En rojo están los estados con mayor casuística de VIH en Venezuela. Entonces tenemos en primer lugar el Distrito Capital, 1.471. Después está el Zulia, es decir, por el tamaño poblacional, 1.381. Después está en tercer lugar Carabobo. En cuarto lugar Falcón. En cuarto lugar Nueva Esparta. En quinto lugar Falcón. Y Bolívar, nosotros, 1.208 casos de Bolívar. No, 601 casos, perdón. 601 casos. Quinto o sexto lugar. Entonces, esto es para que nos retratemos en Bolívar. Las tasas de mortalidad por estado en Venezuela, quiero que vean, las mortalidades más altas son en rojo, Distrito Capital. Del resto,
Eso sería 10,46 a 11,88 tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. En morado, que estamos nosotros, vean, es alta la tasa de mortalidad, 7,87 a 8,54. Ojo, hay que trabajar más para que no se nos mueran los pacientes. Y en menor proporción los otros estados, ¿ves? Ok. Y esto es Estado Bolívar, cuando se llevaron algunos registros. Primer caso, ¿verdad? Acá recogido el año 99, fíjense en rojo VIH y en amarillo SIDA. Y esto fue aumentando progresivamente, ¿ves? Hasta el año 2005. Para este momento, entre el 99 y el 2005, se habían recabado 1.238 casos con infección por el VIH, de los cuales 705 tenían SIDA. Total, casi 2.000 pacientes para ese momento. Estado Bolívar nuevamente, Estado Bolívar, vamos a ver qué pasó del 2005 al 2009, se habían registrado 3.658 casos de infectados. En los momentos actuales, eso ni se sabe. Llamé al programa para yo decirles hoy a ustedes cuántos pacientes habían y de verdad me dijeron que la secretaria de repente y tal, a lo mejor en la computadora lo tenía. Ok. Y esto es en el Estado Bolívar desde el 87, cuando se diagnosticaron los primeros casos, ¿ves? Hasta el 2008, habían un total de 4.233 casos diagnosticados. Y la tasa de mortalidad, que es esta, fíjense cómo fue variando. Es la tasa de mortalidad. Cómo fue subiendo. Una tasa de mortalidad hasta 41% el 2000, 41 por 100.000 habitantes el año 2005. No, el anterior era tasa de morbilidad y esta es tasa de defunción. De esos 3.860 casos, habían fallecido 1.268. La anterior es tasa de morbilidad y esto es tasas de letalidad o de defunción. Esta lámina salió por una ONG que trabaja con VIH. Bueno, dijo que en Venezuela había una emergencia nacional. Esto fue hace 3 años. Salió esta publicación y vean que ellos se estima que 300.000 personas pudieran haber contraído el VIH. Alrededor de 77.000 reciben antirretrovirales. Aproximadamente 2.300 niños menores de 12 años tienen VIH. Todos los, o sea, aquí que todos los años, ¿verdad? Todos los años, 2.500 personas mueren por complicaciones del SIDA en Venezuela y según ONU-SIDA hay 19.000 huérfanos de 0 a 17 años de edad. Se calcula que 11.000 personas contraen el VIH cada año en nuestro país. Y esto que fue lo único que conseguí en ONU-SIDA, datos sobre VIH en Venezuela hasta octubre del 2019, fíjense cómo dice, el comportamiento de la epidemia del VIH-Sida en Venezuela aún es desconocida, incluso para el ente rector de la salud pública del país, como es el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de SIDA. Entonces, si vamos acá, ellos dicen que para el año 2016 se diagnosticaron 6.500 nuevas infecciones y 2.500 muertes. Y que ese mismo año, 2016, se estimaba que habían 120.000 personas que vivían con el VIH. Ahora, la epidemia de VIH se inició en Venezuela en el año 82, cuando se diagnostica el primer caso. Y en 35 años transcurridos, las características de la misma han evolucionado en tamaño y estructura. Los casos notificados han aumentado progresivamente, alcanzando un total de 154.046 casos hasta 31 de diciembre de 2016. Nos faltan 5 años. El sexo masculino más afectado, 75%. Entonces, realmente dice que datos más recientes sobre el número de casos todavía no están disponibles. Entonces, del total de 120.000 personas con VIH del año 2016, el 59% tiene acceso a la terapia antirretroviral, es decir, estaban en tratamiento casi el 60%.
Y esto un poco para ver en el estado Bolívar hasta el 2008, por supuesto, cómo era la situación. Entonces vean que cuando revisamos el problema por distritos sanitarios, vemos que en amarillo el distrito sanitario 2, Caroní, era el más frecuente con un 43%, y en segundo lugar el distrito sanitario 1, Ciudad Bolívar, con 39%, y en menor proporción los demás distritos sanitarios. Pero vean que Caroní en primer lugar en el estado Bolívar. Y así evolucionó con el primer caso el año 87 hasta el 2004 el diagnóstico. Vean que el 2004 ya había como 550 casos, ¿verdad? De morbilidad, de casos con VIH. Y esto sería la tasa de defunción también, cómo fue aumentando en el estado Bolívar. En relación al sexo, las mujeres en rosado, vean que primero no había mujeres, luego poquito, y luego ya acá vean el 2004 que habían, por ejemplo, 4 hombres por 3 mujeres, ¿verdad? Mayormente hombres. Y los grupos etarios más frecuentemente diagnosticados en el estado Bolívar a partir de los 16 años, 21-30 con 40%, y después otros grupos etarios, ¿verdad? En edades mayores. Entonces, esta es la población en vida sexual activa más frecuentemente. ¿Y cuáles eran las vías de transmisión? La heterosexual más frecuentemente, seguida de la homosexual, después la bisexual, por otras vías, transfusional, prenatal, drogadicción intravenosa y desconocido, un porcentaje importante. Ok, aquí llegamos a la mitad de la clase, realmente. Estamos en la mitad de la clase, no, porque cuando se pare descanso. Entonces ahora, ve, hemos revisado, vamos a hacer un recuento, hemos revisado. En primer lugar, aspectos históricos del VIH. Después hablamos del virus, ¿verdad? De sus componentes, de su familia, su subfamilia y todas sus características. Después hablamos de la patogenia. Luego hablamos de la epidemiología, que es amplia. Y en la epidemiología vimos muchas cosas. Vimos cómo eran las vías de transmisión, cuáles eran el personal de riesgo, cuáles son las normas de precaución universal, cómo es la transmisión en el personal de salud. Y después hablamos de las cifras epidemiológicas actuales, no del 2021, sino junio 2020, que maneja ONU-SIDA en el mundo, en América Latina, en Venezuela, desconocido, y en el estado Bolívar, más desconocido aún. Entonces ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que son muy variadas. Y entonces vemos que la infección VIH resulta en un amplio rango de consecuencias clínicas que van desde el estado de portador asintomático, es decir, la persona que tiene el virus en la sangre, pero no tiene ningún síntoma, a infecciones por oportunistas y tumores que amenazan la vida del enfermo. Es decir, vean el rango, es muy amplio. La propia replicación viral, lo que vimos en la patogenia, produce declinación secuencial y ablación de la inmunidad mediada por células. ¿Por qué? Porque se rompen los linfocitos T, donde se produce ese ciclo biológico. Entonces, ese número, a mayor infectación, mayor número de linfocitos T destruidos, y entonces el paciente entra en un estado de inmunodepresión caracterizado por un contagio de linfocitos TCD4 menor de 200 células por milímetro cúbico, incrementando la presentación de diversas manifestaciones de infecciones por agentes oportunistas o por tumores que no se presentan así frecuentemente y a esas edades. El SIDA, que es lo que les dije también previamente, el SIDA, que no usen esa palabra a menos de que de verdad la situación sea esa. El SIDA es el más avanzado estadio de la enfermedad. Es prácticamente el estado terminal de la enfermedad, en la cual el huésped infectado no puede controlar las infecciones por gérmenes oportunistas o neoplasias que raramente causan enfermedad en individuos inmunocompetentes. Y las manifestaciones clínicas de la infección por el VIH pueden variar de acuerdo a la edad. En los niños son más severas las manifestaciones clínicas. En el sexo, la raza, hay diferencias en la localización geográfica, en el estatus de tratamiento, la conducta social de la persona.
Y esta es la historia natural de la infección por el VIH. Historia natural. Esto es lo que pasa una vez que la gente se contamina. Fíjense, tenemos la infección primaria por el VIH. En 3 a 6 semanas puede aparecer en algunas personas lo que se llama síndrome retroviral agudo. También se le llama síndrome mononucleosis light, porque se parece mucho a la mononucleosis infecciosa. Y esto coincide con el periodo de viremia, es decir, cuando el virus del VIH circula en la sangre. Pasada 1 a 3 semanas, o sea, a partir de la primera semana y hasta 3 meses, ya se produce una seroconversión, es decir, el paciente que era negativo se hace positivo. Y a partir de allí entra en un periodo de latencia clínica donde disminuye la viremia. Y la persona puede pasar 7 a 10 años sin diagnosticarse y sin tratarse y aparecer entonces manifestaciones clínicas de enfermedades definitorias de SIDA por el deterioro del sistema inmune y por el aumento de la viremia. A partir de acá, 2 años en promedio, viene la muerte si no se hace ninguna intervención. Esa es la historia natural del VIH. Entonces, aquí tenemos lo que vimos ya antes, la infección primaria. Fíjense, aquí están los CD4, ¿ve? Elevados en 1000. Fíjense cómo terminan los CD4, la línea roja, ¿ves? Después de 11 años, ¿ves? Prácticamente en el suelo, que esas son las defensas. Y en cambio, la carga viral, que sería en verde, la carga viral en la enfermedad aguda, ¿verdad? Las primeras semanas aumenta, luego se estabiliza, se mantiene más o menos una carga viral estable y después los últimos años vean cómo aumenta la carga viral hasta la muerte. Y en azul también tiene que ver con la carga viral, ¿verdad? Entonces, esto también es la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección primaria por el VIH? Bueno, hay manifestaciones generales: fiebre, dolor de garganta, linfadenopatía, artralgias y mialgia, indistinguibles de otros procesos virales. Otros procesos virales dan así también. Manifestaciones dermatológicas: puede haber una erupción, eritemato macular, urticaria difusa, descamación, alopecia, ulceración mucocutánea. Neurológicos: cefalea, dolor retroorbitario, meningoencefalitis, neuropatía periférica, radiculopatía, síndrome de Guillain-Barré. Gastrointestinal: candidiasis oral, náuseas, vómitos, diarrea. Vean que es muy variado, eso va a depender mucho del paciente. Y esta es la tabla que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, diseñó de acuerdo a los estadios clínicos, a las categorías clínicas y al número de células CD4 que tiene la persona. Entonces vamos a hablar primero de las categorías clínicas. Entonces se dice que un paciente está en categoría clínica A, que coincide con el periodo asintomático agudo, o lo que se llama HIV primario o linfadenopatía progresiva. Entonces, esa sería la categoría A. La categoría C es cuando aparecen condiciones indicadoras de SIDA, que las vamos a ver posteriormente. Y el B sería todo lo intermedio, que no está en A y no está en C. Las categorías de acuerdo al contagio de linfocitos TCD4 sería 1, cuando la cuenta de CD4 está por encima e igual o por encima de 500 células por microlitro. 2, cuando el contagio está entre 200 y 499. Y el 3, cuando está menor de 200. ¿Puedo seguir hablando? Y el 3, cuando el contagio de CD4 está o es menor de 200 células por microlitro. Entonces, todo lo que es A3, B3, C1, C2 y C3 es SIDA. Todo esto es SIDA. Pero A1 y A2 no, B1 y B2 no. Eso son infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Están claros, me imagino? Y esto es lo que el CDC dio como categorías clínicas. Entonces, A, es decir,
la categoría clínica A. Una de las siguientes condiciones en un adolescente o adulto de 13 años o más. Infección por el VIH asintomática, linfadenopatía persistente generalizada o infección por VIH primaria aguda con enfermedad acompañante o historia de infección aguda por el VIH. La categoría B son atribuibles a la infección VIH o a los defectos en la inmunidad mediada por células. Entonces, son tener un curso clínico o requerir manejo por infección VIH complicada, la angiomatosis bacilar, candidiasis orofaringia, candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente y con pobre respuesta a los tratamientos. Todavía categoría B. Displasia cervical, carcinoma celular in situ, síntomas constitucionales más de un mes, leucoplasia vellosa oral, herpes zóster en 2 episodios o más de un dermatoma, púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, neuropatía periférica. Y categoría C, que ya son condiciones indicadoras de SIDA, es decir, sine qua non, cuando un paciente lo encontramos así, es SIDA. Y le hacemos el contagio de CD4 y está por debajo de 200, por debajo de 100 o por debajo de 50. Candidiasis, ve que no es candidiasis oral, orofaringia no, ni vulvovaginal, no, es candidiasis bronquial, traqueal o pulmonar, candidiasis esofágica. El cáncer cervical ya no es in situ, es invasivo. Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptoporidiosis crónica intestinal, enfermedad por citomegalovirus, diferente afectación del hígado, del vaso y de los ganglios, retinitis por citomegalovirus con pérdida de la visión, con ceguera y encefalopatía relacionada con el VIH. Continuamos con categoría C, herpes simple, úlceras crónicas, bronquitis, neumonitis o esofagitis por herpes, histoplasmosis diseminada o extrapulmonar, isosporiasis crónica intestinal, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, linfoma inmunoblástico, linfoma cerebral primario. Mycobacterium, categoría C todavía. Mycobacterium tuberculosis en cualquier sitio, van de la mano prácticamente. El VIH y la tuberculosis van de la mano. Mycobacterium sp, diseminada o extrapulmonar, neumonía por neumocistis irovechi, neumonía recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva, septicemia por salmonela recurrente, toxoplasmosis cerebral, síndrome de desgaste orgánico, o sea, pérdida de peso mayor de 10 kilos. Y estas fueron modificaciones del año 1993. Ellos incluyeron menos de 200 células, que los linfocitos TCD4 estuvieran por debajo de 200 células, la tuberculosis pulmonar, la neumonía recurrente y el cáncer cervical invasivo. Lo añadieron a la primera clasificación, que fue el año 1987. Ahora vamos a ir viendo manifestaciones clínicas de acuerdo a diferentes aparatos y sistemas. Y vamos a comenzar, ya dijimos que el paciente puede referir una pérdida de peso importante, un síndrome de desgaste orgánico y enfermedad constitucional, puede ser fiebre, pérdida de peso mayor de 10 kilos. Enfermedad oral, candidiasis oral, leucoplasia vellosa en la lengua, gingivitis, periodontitis, úlceras orales. Otras en la boca, sarcoma de Kaposi, verrugas del BPH, hiperplasia de glándulas salivares y de las parótidas. Complicaciones musculoesqueléticas, polimiositis, piomiositis por Staphylococcus aureus, artritis séptica en usuarios de drogas intravenosas, artritis gonocóxica, síndrome de Reiter, depósito de complejo inmune en hepatitis B y C, necrosis ósea avascular. Esto es puro músculo esquelético. Entonces vean la candidiasis oral, cómo se expresa en un paciente con SIDA. No es que es con infección por VIH, no, esto es SIDA. Son severas las lesiones de toda la boca, toda, y son placas, que al despegarla sangran. Vean, placas, candidiasis oral en un paciente con SIDA. Esto es una esofagogastroscopia de un paciente con esofagitis por cándida. Y aquí diagnosticamos estadio C3, esofagitis por cándida.
Acá tenemos otra candidiasis oral muy severa, vean todo el velo del paladar. Y esta es una úlcera aftosa en el labio gigante, en un paciente con SIDA. Queilitis angular, aquí en el ángulo de los labios puede aparecer estas lesiones. El herpes simple, ¿ve? En todo el borde entre el labio y la piel, pero vean, muy extenso, muy severo. Infección viral de piel y mucosas. Entonces, durante la infección aguda por el VIH puede aparecer una erupción. También puede el virus del herpes simple, tanto uno como dos, dar expresión las vesículas del virus del herpes simple. El virus de varicela zoster, produciendo, ¿verdad? Lo que vulgarmente llaman culebrilla, el VPH, el citomegalovirus es más raro y el moluscum contagioso. La angiomatosis basilar producida por Bartonella henselae y Bartonella quintana también pueden dar lesiones cutáneas. Sarcoma de Kaposi, que es un tumor, ahorita vamos a ver unas lesiones producidas por el virus del herpes humano tipo 8 y otras manifestaciones cutáneas de los pacientes con SIDA, dermatitis seborreica en el cabello, cuero cabelludo y en los ángulos de la nariz y en la cara se ve descamación. Psoriasis, tiña, onicomicosis, foliculitis bacteriana por Staphylococcus aureus, foliculitis eosinofílica, cerosis, ictiosis, criptococosis diseminada con lesiones cutáneas, igual histoplasmosis, Mycobacterium no tuberculosa y la sarna. La sarna da una forma especial que es llamada escabiosis noruega, que es diseminada y lesiones severas. Entonces acá vemos un herpes zóster en un paciente con VIH que tiene varios dermatomas comprometidos, ¿verdad? Varios dermatomas, un moluscum contagiosa, vean estas lesiones umbilicadas. Moluscum contagioso. Sarcoma de Kaposi son lesiones violáceas en cualquier área del cuerpo. Esto es un cáncer. Sarcoma de Kaposi. Y esta es la dermatitis seborreica, ¿ves? Muy importante, vean la descamación en el surco nasogeniano, también en el cuero cabelludo y en toda la región facial. Criptococosis, ¿ve? En la piel, histoplasmosis en la piel. Y esta es la escabiosis noruega, la sarna noruega, ¿ves? Vean que son placas en diferentes partes del cuerpo. Pacientes con SIDA. Ok. ¿Cuánto nos falta? 1.39. Bueno, vamos a adelantar un poquito en las enfermedades neurológicas por el VIH e infecciones oportunistas. Fíjense que las manifestaciones neurológicas son frecuentes en la infección por VIH. Se presentan en el inicio en un 10%, en la etapa aguda. En el curso de la enfermedad, hasta la mitad de los pacientes pueden tener manifestación neurológica y cuando se hacen autopsias, el 80% de los pacientes que mueren de VIH tienen compromiso neurológico. Entonces, el diagnóstico de complicaciones neurológicas en los pacientes con VIH posee un reto particular para el médico, porque es frecuente y también tiene múltiples explicaciones que ya vamos a ir viendo. El espectro. ¿Ah? Sí, vamos a pararnos aquí. Ya vamos a terminar, vamos casi en la recta final. ¿Cuántas faltarán solo?